Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Octavo, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues yo me siento muy bien, contento, alegre por estar de nuevo con ustedes después de unos días de pausa, ¿verdad? Así que estamos ya iniciando el periodo 2 y bueno, sean bienvenidas y bienvenidos a este periodo 2 entonces. Bien, siempre esperando, ¿verdad? Que la hayan pasado muy bien y que ya vengan con las baterías recargadas, con ese entusiasmo, con la disposición de aprender, de participar, bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Así que ánimo, pues vamos a ver cosas nuevas. Bueno, pues yo en lo personal digo que son muy interesantes porque es un aprendizaje diferente, un aprendizaje que más que todo tiene un carácter de entretención, así que aprendemos y la pasamos bien, ¿verdad? Conociendo y haciendo cosas de arte. Bueno, jóvenes, entonces estamos ya aquí con el tema, ¿verdad? Unidad 3 y es arte español. El arte español es un tema así general que lo estamos viendo en los 5 grados que yo estoy pues trabajando. Pero en cada grado vamos viendo una parte de esa pues manifestación histórica del arte en España. Más que todo pues conocer qué es, cómo es y ver algunas obras y bueno pues conocer así características y por supuesto entender la razón de ser del arte español. Ya entre un momento les voy a especificar de qué parte de la historia vamos a hablar como arte español. Bueno, pues la agenda, tenemos aquí estas partes, ¿verdad? Inicio, que ya lo hicimos, estamos en eso ahorita ya. Y pues luego tenemos reflexión, que entre otras cosas pues vamos a hablar de resolución de conflictos, cómo resolver un conflicto a manera de reflexión. Y bueno, pues veamos algo sobre reflexión. Aquí solamente vemos una imagen, hay dos personas caricaturizadas, ¿verdad? Si nos ponemos a observar y a determinar por la actitud que tienen, podríamos mencionar diferentes aspectos. Pero bueno, yo lo quiero pues mostrar y enfocar en la resolución de conflictos. Partiendo de conflicto, ¿verdad? Lo que sucede es que, así como otros conceptos, el conflicto se puede abordar o mencionar de diferente manera. Y bueno, pues sucede que se dice que cuando hay oposición y desacuerdo entre personas, suele haber conflicto, suele generar conflicto. Y bueno, luego que hay un conflicto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue resolver el conflicto, pero para eso se requiere sabiduría, entre otras cosas, eh, otros valores, ¿verdad? Para poder resolver un conflicto, pero más que todo sabiduría. Así que en la imagen tenemos dos personas que al parecer están en actitud de dialogar para poder resolver el conflicto. Bueno, eso era la reflexión en esta ocasión. Luego tenemos los contenidos, que ya dije antes, el tema es arte español, pero cuáles van a ser los contenidos. Y pues tenemos estos dos, prerrománico y arte románico. Son dos estilos que estamos ahí en la época,
Bueno, estos dos estilos suceden, el primero a partir del siglo VII, el segundo ya del siglo X, y bueno, son en secuencia. Por eso dice el primero prerrománico, porque es el que le precede, pues, bueno, están así, es el que le está primero que el románico, el prerrománico, es el que le antecede, es la palabra, es el que antecede al románico. Muy bien, y pues eso sí ya es tema específico de octavo. Bueno, pues ahorita son generalidades, ya vamos a entrar en detalle. Y luego tenemos el proyecto. En cuanto al proyecto, no es un trabajo en específico, sino que son diferentes cosas, pero incluye identificar información general y comentar sobre el arte español según los estilos de mención. Así que nos proyectamos identificar información y también comentar sobre esa información que vamos a conocer. Conocemos la información así, información general, generalidades, contexto, y pues escribimos algo sobre eso. Ese es el proyecto para esta clase. Bien, luego tenemos la participación, y aquí sí vamos a hablar de un aspecto importante que es la participación, y decir participación es decir evaluación. Bueno, se refiere a que los estudiantes realizan acciones indicadas en la clase para evidenciar su aprendizaje. Bueno, lo que se les indica que ustedes realizan será evaluado, y ese es el punto. Seguir la indicación, hacer la actividad indicada, lo que se les ha indicado. Y de ahí que todas las clases son evaluadas y con la suma de dichas evaluaciones se obtiene la calificación. Muchos de ustedes ya lo saben, porque yo lo he venido diciendo desde el año pasado, y también el periodo 1, ya lo he mencionado, hemos trabajado así y vamos a seguir trabajando. A veces hay estudiantes que me dicen, profe, yo busqué en el ordenador de tareas y ahí no aparecía actividad plástica. Sí, en cierta forma sí, en cierta forma no. No aparece una actividad con fecha, pero sí abajo, en la parte fuera de la tabla, ahí dice que X asignaturas son evaluadas en la clase. Entonces, ahí está el detalle, como decía un artista. Bueno, por otro lado, hablando de detalle, también están los detalles, el detalle de tareas, y ahí sí, en el detalle de tareas usted lo puede consultar, y ahí también hay una parte donde habla de la fecha. Entonces ahí no aparece una fecha específica. Lo que aparece es un rango, desde qué fecha hasta qué fecha se van a realizar X pues temas, X tareas o clases, mejor dicho. Si es solo una fecha, pues una clase. Si son 2 semanas, serían las fechas que corresponden a 2 semanas. Y eso es un rango de fecha para trabajar, qué sé yo, el primer 35, el segundo. Y bueno, pues, aclarado esto, quiero pasar al próximo puntito. Luego tenemos ya para iniciar, ir entrando en detalle del tema, el tema de hoy, arte español. Quiero empezar a hablar del contexto. Hay 3 cosas que quiero presentarles para el contexto, aunque si no alcanzo el tiempo, pero por lo menos 2 cosas. Y es que en este caso, que estamos con el arte español, así una generalidad, ¿verdad? Parte del contexto o alguna información que es ya del contexto, que menciona que las primeras manifestaciones artísticas españolas se remontan hasta la época prehistórica, paleolítico superior, para ser más específico.
Posteriormente, diferentes pueblos habitaron la península ibérica, entre ellos fenicios, cartagineses, íberos, griegos, romanos, visigodos y árabes. Bueno, todas estas culturas dejaron su huella artística en España mediante la arquitectura, pintura y escultura. España ha producido grandes artistas considerados universales. Bueno, son generalidades, como les decía, ¿verdad? Luego, en el transcurso de los diferentes grados, vamos a ir viendo más detalles sobre estas generalidades que mencionan ahí. Así que, pues, esto ya es una parte de lo que es el contexto. Y bueno, pues vamos a ver qué más hay sobre el contexto. Ya estamos en la parte donde ya hemos empezado a hablar algunas características del arte español y se ha mencionado de que el arte español ha tenido influencias de diferentes culturas, las que se han mencionado ahí de manera general. Y bueno, también se ha mencionado que pues en esto que estamos acá analizando, manifestaciones artísticas como arquitectura, pintura y escultura mayormente, de lo que se va a hablar. Bueno, pero para detallar un poco más esto de la generalidad del arte español y de la época, les quiero mostrar un esquema. Me voy a hacer a un lado para poder permitir que ustedes puedan ver. Aquí tenemos así también en forma sintetizada lo que acabo de mencionar ahí como generalidades, ¿verdad? Pero más que todo, aquí ya entramos en las manifestaciones artísticas también. Bueno, arte español, partiendo de ahí, es el tema de la unidad, arte español. Luego tenemos los dos estilos que se mencionaron hace poquito, como es el prerrománico y el románico. Bueno, del prerrománico comenzamos diciendo que, bueno, pues a partir del siglo VI, bueno, yo dije el 7, pero bueno, a finales del siglo VI y principios del 7, y dura hasta el 10, y a partir del 10, bueno, ya hablaremos del románico. Luego, a la derecha tenemos la parte del espacio, en qué lugar, en la zona norte de España. El prerrománico se da más que todo en la parte norte de España. Entonces, algunas referencias que tenemos aquí, como algunas culturas o localidades, influencias, más que todo esto serían influencias regionales. Mencionamos el arte visigodo, por aquí el arte asturiano y aquí el mozárabe. Bueno, volviendo al arte visigodo. En el arte visigodo lo que se da y va a tener una gran importancia hasta la fecha es la arquitectura. Una arquitectura caracterizada por gruesos muros, arcos de herradura. Bueno, el arco de herradura es solamente uno de tantos tipos de arco. El arco es lo que esas formas semicircular que solían hacer en las puertas, sobre las puertas o sobre las jamas de las puertas, o también sobre columnas. Bueno, más adelante que veamos ejemplos de obras, ahí vamos a recordar esta característica. Ok, ahora hablamos de arte asturiano. El arte asturiano sí presenta, además de arquitectura, presenta también orfebrería. Son las artes que realizaron pues, en esta región los asturianos. De la arquitectura se menciona nuevamente el grueso de los muros, arcos de medio punto. Aquí hablamos de un tipo de arco diferente. Vamos a ver un ejemplo.
Luego en la orfebrería, más que todo eran objetos conmemorativos así de victorias y bueno, otros homenajes, ¿verdad?, a acontecimientos políticos e históricos. Luego hablemos del arte mozárabe, aquí a la derecha. Bien, el arte mozárabe también presenta arquitectura y pintura. Aquí sí ya aparece la pintura. Y pues en la arquitectura los muros siguen siendo gruesos porque la misma época, ¿verdad? Estamos hablando de unos 400 años y pues las localidades varían muy poquito, entonces hay gruesos muros, arcos de herradura islámicos. Observen que se repite el arco, pero hay tres tipos de arco. En el visigodo, pues hablamos de arco de herradura nada más. Eh, de herradura porque tenía una forma, pues, como de herradura, pero luego el islámico es también de herradura, pero tenía alguna diferencia, que nuevamente, pues, lo voy a mencionar en otra ocasión cuando veamos ejemplos de la imagen. Luego en pintura, la pintura se realizaba en la misma obra arquitectónica, sobre todo en los interiores, en las paredes, por eso dice mural, y de temática religiosa, ¿verdad? Era la época así ya del cristianismo. Otros detallitos que se me habían quedado es que, pues como observan, estamos hablando de diferentes estilos, y los estilos tienen sus diferencias, eh, pero más que todo el primero, pues que es visigodo, los visigodos, pues que eran pues un pueblo que no era original de España y creó algunos estilos. Lo más importante es que creó este estilo de arco de herradura. Eso es original de los visigodos. Luego el mozárabe, estoy haciendo esta comparación con el visigodo, asturiano y mozárabe. Ya el mozárabe sí es directamente cristiano, si ustedes observan. También el asturiano siempre fue cristiano porque desde el inicio tuvo influencia cristiana, mientras que el mozárabe tuvo base islámica, pero mozárabe más que todo se refiere a la gente que vivía pues en los territorios controlados por los árabes, por los islámicos, y bueno, pues es un arte cristiano, pero en territorios controlados por los islámicos. Bueno, por otro lado, este arte tiene cierta influencia islámica, por supuesto. Bueno, luego tenemos el arte románico, y aquí hablamos del siglo XI al XIII. Esto es, pues, en cuanto al tiempo y al espacio, pues, aquí el arte románico ya no solamente se da en España, sino que se da en otros países de Europa. De hecho, el románico surge en Italia. Y pues, pero estamos ubicándonos, tratando de ubicarnos en la región de España. Así que, como dice acá, ¿verdad? Influencia romana, bizantina, visigoda y árabe. Entonces, el románico comienza con esa influencia, ¿verdad? Con influencia del arte romano, bizantino, visigodo y árabe. Y va a tener sus propias características, ¿verdad? Entonces, si hablamos de arquitectura, tiene las características siguientes: muros gruesos, ausencia de luz, piedra y argamasa, arco de medio punto y arco ciego. Se siguen mencionando los arcos, y aquí en este caso se mencionan otros dos tipos de arcos. El arco de medio punto, que
que ya se mencionó en el arte asturiano, y el arco ciego. El arco ciego se le llama arco ciego porque eh, la forma del arco o la ventana no traspasa la pared, solamente es un adorno. Y bueno, pues tenemos la pintura y sus características. Bueno, se realiza en forma de mural, o sea, en las paredes. Tiene cierto hieratismo, es decir, las figuras son rígidas, no son muy bien elaboradas. El tema religioso carece de volumen y se le da o se le concede mucha importancia a la expresión, más a la expresión que sí a la belleza de la obra o la pintura. Luego tenemos la escultura románica siempre, y sus características son su ordinación al marco arquitectónico, escenas de juicio final, función didáctica. Bueno, esto quiere decir que su ordinación quiere decir que se realizaba en las fachadas de los edificios de las iglesias, más que todo. Ahí hablamos, cuando hablamos fachadas, ahí podemos mencionar tímpanos, arquivoltas, parteluz, y bueno. Se trataba de cubrir espacios con esculturas, más que todo en forma de relieve. Y las escenas en esos relieves tenían la tendencia de que eran del juicio final, temas bíblicos. Y tenía una función didáctica, es decir, tenía esa finalidad de rellenar los espacios arquitectónicos para enseñar a la gente pues, los aspectos religiosos del cristianismo, más que todo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Bueno, estamos entonces aquí. Este sería las dos partes del contexto artístico del arte español en los estilos prerrománico y románico. Bueno, antes de continuar, solo quiero presentarles un video, aunque pues el tiempo ya veo que nos ha avanzado. Bueno, pero sí quiero comentarles lo siguiente. Les voy a pedir que después de ver este video, escriban o me escriban a mi correo un comentario de los aspectos que se han mencionado acá. Y para esto usted tiene dos opciones. Bueno, uno es pues, observar bien el video y hacer apuntes y luego pues enviármelo a mi correo. Usted ya tiene mi correo. Otra es irse directamente a la guía que está en la plataforma del colegio. Está bueno, pues en semana 1, y ahí puede leer y ahí hacer un breve y corto resumen. No es una gran cantidad de texto que va a hacer. Lo que yo quiero es su participación. Lo que yo quiero es comprobar que usted, ya sea que vio este video o que fue a la guía y la leyó y sacó algunos apuntes. Eso es lo que me interesa. Bueno, después de esto sí, quiero presentarles un cortito video donde complementamos esto que le llamamos contexto del arte español. Así que les voy a compartir este video. ¿Quieres conocer lo más destacado de la historia del arte en España? Te lo resumimos en 5 minutos. Clásico. De los griegos y los romanos nos quedan numerosas construcciones en España, como templos, teatros y acueductos. ¿Quieres conocer un ejemplo espectacular de teatro construido en España por los romanos? Aquí lo tienes, el Teatro Romano de Mérida. De esta época provienen también los estilos dórico, jónico y corintio. ¿Los sabes distinguir? Los romanos nos dejaron muchas obras públicas como calzadas, acueductos y circos. ¿Conoces el acueducto que está en Segovia? Visigodo.
Los visigodos, influidos por la cultura romana, construyen iglesias utilizando el arco de herradura y columnas y pilares como soportes. Emplean también capiteles de estilo corintio, más simples que los romanos, y la decoración a base de frisos y temas vegetales y animales. Como ejemplo representativo, tenemos la iglesia de San Juan de Baños en Palencia. Hispano-musulmán. La presencia musulmana en España dio origen a un nuevo estilo que enriquece nuestro patrimonio. Tanto en mezquitas como en palacios se emplean capiteles inspirados en los clásicos, aunque mucho más estilizados y refinados. La decoración interior es muy rica. Abundan los arcos de herradura, los techos de madera y cúpulas, y paredes repletas de escrituras árabes con pasajes del Corán. Un ejemplo perfecto lo encontramos en Granada. ¿Sabes de qué monumento hablo? La Alhambra, por supuesto. Románico. Centrado sobre todo en monasterios e iglesias de peregrinación, el arte románico se caracteriza por su sobriedad e invitación a la meditación. Con edificios oscuros, muros y pilares robustos y ventanas muy pequeñas. Son características las plantas de iglesia en forma de cruz latina y la bóveda de cañón. En las iglesias podemos encontrar todos los elementos artísticos: pintura, arquitectura y escultura. Un ejemplo es el Pantocrátor, ubicado en la iglesia de San Clemente de Taúl, en Lérida. El arte románico en España se centra en el norte de la península. Uno de los monumentos más representativos es el claustro de Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos. Gótico. Con el avance de la Edad Media, la catedral se convirtió en el edificio más importante de las ciudades. La arquitectura gótica es más vertical y luminosa, como símbolo para ascender hacia Dios. Las ventanas ganan en tamaño y se emplean vidrieras y rosetones para iluminar el interior de las catedrales. El gótico es de los estilos más fáciles de identificar. Basta con fijarse en los arcos y las ventanas. Uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica en España es la Catedral de León, llamada la Pulcra Leonina. Renacimiento. El Renacimiento nace en Italia en el siglo XIV con el auge del humanismo y del clasicismo. Un artista destacado fue el Greco, con su cuadro El Caballero de la Mano en el Pecho, que representa los cánones del equilibrio y la simetría. La arquitectura renacentista vuelve a utilizar los elementos del arte clásico. En España hay muchos edificios renacentistas, como palacios, iglesias y monasterios. Dos de los mejores ejemplos son el Monasterio de El Escorial en Madrid y el Palacio del Infantado en Guadalajara. Barroco. El arte durante la etapa barroca se convierte en un instrumento de propaganda en el que se rompe con el equilibrio y la proporcionalidad para pasar a la monumentalidad y el impacto visual, como puedes ver en el retablo de la Catedral de Segovia de Churriguera, aunque se siguen usando elementos del arte clásico y renacentista. Otro buen ejemplo lo encontramos en San Luis de los Franceses, en Sevilla. Neoclasicismo. Con la Ilustración se vuelve al equilibrio clásico de una forma sencilla y serena. Hay un abandono claro del afán decorativo y se persigue el ideal de belleza clásico. La arquitectura neoclásica no es tan creativa como la renacentista y en muchas ocasiones se limita a imitar el arte clásico. Si vives en Madrid, encontrarás numerosos edificios de este tipo. Fíjate en el parecido entre el Congreso de los Diputados y Museo del Prado. Modernismo. La arquitectura modernista quiere romper con todo lo pasado para crear un arte nunca visto. Se inspira en la naturaleza y emplea formas vegetales y onduladas. La arquitectura y la escultura se fusionan. Se abandona la simetría, abundan la decoración y el juego de color. Se da rienda suelta a la imaginación. En Barcelona, la ciudad del modernismo, encontramos numerosos ejemplos de este estilo, siendo la Sagrada Familia y la Casa Batlló, ambas de Gaudí, las muestras de este arte. Época actual. En esta época los edificios más emblemáticos son los rascacielos, sede de grandes empresas. Puede verse la evolución de estos edificios comparando la Torre España en Madrid, edificada en ladrillo, con las 4 torres construidas a base de materiales como el acero o el cristal, que representan un auténtico desafío a la naturaleza.
los billetes y el arte. Ahora queremos proponerte un reto. ¿Te has fijado que en los billetes aparecen diferentes